Colegas, buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, denominada evaluación de la vida útil de los activos fijos, ¿no? Y cambios en las estimaciones contables relacionados con la depreciación. Bueno, este tema nació a raíz de que justamente en mi entidad estamos haciendo la evaluación de la vida útil y asumo que también en todas las entidades públicas, ya que la idea principal es que evaluemos la vida útil cada cierto tiempo, ¿no? De preferencia una vez al año al menos. Pero hay muchos conceptos que hay que tomar en consideración al momento de evaluar la vida útil. Creo que todos empezamos para evaluar la vida útil, al menos desde el punto de vista contable, empezamos teniendo un análisis detallado de todo nuestro inventario, ¿no? Acá, por ejemplo, yo tengo una data, les voy a mostrar en pantalla. Un segundo, mientras va viendo el archivo. Todos tenemos una data en Excel o, bueno, en un sistema contable o en el mismo SIGA Patrimonio, el cual nos muestra el detalle de todos los activos fijos que tenemos, llámese bienes muebles o inmuebles, ¿no? Y de alguna manera estos activos que vamos adquiriendo de manera progresiva se van depreciando hasta que llega un momento en que su valor neto viene a ser un sol. Eso es desde un punto de vista numérico, ¿no? Pero finalmente, ¿qué alerta nos está dando esta cuenta contable respecto a la administración de este activo? Porque recordemos que todos los activos en general, o perdón, todas las cuentas contables que ustedes tienen en su balance de comprobación, llámese activos, pasivos, patrimonio, ingresos o gastos, de alguna manera sirven como una alerta, ¿ya? Sirven como una alerta eh, que les indica que, que debe haber una administración correcta de determinado recurso, de determinado activo, ¿no? Esta cuenta 1101 Cajibancos no es un simple cuadre de la cuenta 11 con tu extracto bancario, ¿no? Y si tienes diferencias, pues lo pones en tu conciliación. O esa cuenta 12, cuentas por cobrar, no es simplemente un cuadre con tu listado de clientes que tienes por cobrar. Lo mismo pasa con los inventarios, lo mismo pasa con los activos fijos, ¿no? No son números en un papel, sino representan una alerta de cómo, o un seguimiento de cómo se están gestionando tus activos y tus pasivos dentro de tu entidad. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si ustedes tienen, a ver, lo voy a poner acá en pantalla, voy a editar la pantalla. Para aterrizar esto desde un punto de vista práctico, ¿no? Ustedes tienen una relación de activos, ¿no es así? Una relación de activos. Entonces, todos esos activos que ustedes tienen de manera detallada, ¿sí? Tienen una cuenta contable, tienen un concepto y que tienen un código patrimonial. Todos estos activos de manera anual van o están sujetas a una evaluación de su vida útil, ¿no? De su vida útil, año tras año, año tras año. ¿Por qué? Porque de alguna manera tenemos un indicador, que en este caso es el valor neto del activo. Cuando yo veo que mi activo tiene un valor neto de un sol, es una alerta definitivamente. Entonces, si yo filtro en mi análisis de cuenta de activos, aquellos bienes que tienen valor de un sol, definitivamente es una alerta de que algo está pasando con mis activos que tengo inventariado. Si llega al valor de un sol, pueden pasar dos cosas. O simplemente ese activo se tiene que dar de baja o puede seguir reutilizándose, ¿no? A pesar de que tiene el valor de un sol. Entonces ahí justamente comienza a tomar cuerpo el concepto de vida útil, evaluación de la vida útil. Muchos confundimos el término evaluación con el término revaluación, ¿ya? Porque si ustedes recuerdan, en el año 2014 hicimos una reevaluación de todos los activos, sobre todo de los activos inmuebles. Hicimos dos pasos, ¿no? Primero, evaluamos la vida útil de esos activos inmuebles y como segundo paso, actualizamos el valor de compra o de adquisición de esos activos inmuebles. Entonces, habían dos pasos que ver, ¿no? Primero, saber
por cuánto tiempo más iba a utilizar esos activos inmuebles y segundo, cuánto era el valor actual de esos inmuebles en el mercado. Ya, en el caso de los activos muebles, de casi todas las entidades, los activos muebles va a llegar un momento en que al final de su vida útil, su valor neto valga un sol. Entonces, eh, hay una directiva 005 de propiedad, planta y equipo, en la cual justamente te menciona acerca de la evaluación de la vida útil. No estoy hablando de la revaluación, sino de la evaluación. Simplemente revisas, evalúas la vida útil de un activo para que en base a ese estimado de cuánto tiempo vas a utilizar el activo, pues vas a tener que aplicarle su depreciación. Otra cosa es revaluar el activo, ¿no? Revaluar el activo es simplemente ver el valor de compra del activo, ¿sí? Y ver si esta, después de ser depreciada, guarda relación con el valor de mercado. Ejemplo, ¿no? Puedo yo tener se me ocurre, un inmueble que me costó 100.000 y lo he depreciado en 999, no, perdón, 99.999, ¿no? Y mi valor neto es de un sol, de mi inmueble, ¿ah? De mi inmueble. Me voy al mercado y evidentemente en ningún mercado, ya sea primario o secundario, el valor neto de este inmueble va a valer un sol. Va, está claro que va a valer mucho más, ¿no? Entonces va a tener que hacerse un ajuste, una revaluación de ese activo justamente porque hay una distorsión en cuanto a la depreciación que estamos aplicando justamente al activo. Normalmente, a los activos le aplicamos una depreciación acelerada y esa depreciación acelerada justamente nace a raíz de que tenemos una mala interpretación de qué porcentaje aplicar, de qué porcentaje de depreciación aplicar a nuestros activos, principalmente a este activo que les voy a mostrar acá en pantalla. ¿Ya? Yo tengo acá la directiva 005, se los voy a mostrar. Bueno, ya lo tenía abierto al parecer. Entonces, miren, yo tengo esta directiva 005. Sí, ahí está, directiva 005. Y en esta directiva, colegas, ustedes saben que hay una tabla de depreciación, ¿no? Hay una tabla de depreciación que está casi al final, ¿no? Dentro del rubro de conceptos, me parece, esta directiva de propiedad, planta, equipo, tiene una tabla de depreciación que les voy a mostrar en pantalla, ¿no? ¿Qué es esta justamente? ¿Ya? Entonces, en esta tabla de depreciación, por cada familia de activos, maquinarias, vehículos, muebles y enseres, equipos de cómputo, construcciones de cursos y demás, nos indica la vida útil, ¿no? En años de estos activos. Y sobre ello aplican ustedes una tasa de depreciación. Este cuadro de depreciación, colegas, finalmente constituye solamente un cuadro referencial, ¿no? Por ello indica por ello se indica lo siguiente, ¿no? La vida útil, ven acá, la vida útil de los elementos de propiedad, planta, equipo, podrán asignarse de acuerdo al siguiente cuadro referencial. Referencial. Ya. Sin embargo, las entidades pueden adoptar vidas útiles distintas, autorizadas con una resolución de la alta dirección y justificadas con un informe elaborado por expertos profesionales o técnicos, el cual será comunicado a la Dirección General de Contabilidad Pública. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Si bien es cierto, ustedes hacen una evaluación de la vida útil de sus activos, ya sean bienes muebles o inmuebles, principalmente de los bienes muebles, creo que el error radica por la gran mayoría de distorsión del valor neto que tenemos de cada activo radica acá, en este rubro denominado equipos de cómputo. Porque los años de vida útil justamente son de 4, ya que ustedes lo deprecian a una tasa del 25%. Asumo que gran parte de los que estamos acá presentes lo depreciamos esa tasa de depreciación, ¿no? Al 25% anual. Lo cual, si ustedes lo comparan con la realidad económica, eso no es cierto, ¿no? Ninguna entidad pública que yo he visitado y que he consultado utiliza sus computadoras por 4 años, ni por 6, ni por 8. En promedio, siempre he rescatado vidas útiles o vidas de uso, perdón, de estos activos de 10 años, ¿ya? Por distintos motivos, no
no se ha renovado estos activos, ¿no? Y se han utilizado año tras año, ¿ya? Seguramente ustedes me van a decir, sí, pues las entidades públicas no tienen presupuesto y por eso no han renovado los activos, entonces los activos que tienen pues se van utilizando hasta el último, ¿no? Hasta sacarle el jugo. Y normalmente en promedio son de 10 a 12 años. Más tiempo no, porque tampoco la computadora, por ser un equipo perecible, sujeto a una obsolescencia programada, no puede utilizarse por más tiempo, ¿no? Ustedes saben, por ejemplo, que las impresoras no se pueden utilizar más de 4 años. Ya se vuelven inservibles después de ese tiempo. Las pantallas, los monitores, sí, bueno, pueden pasar más de 4 años. Los, eh, los CPUs, ¿no? O laptop que vienen ya con su CPU integrado, duran más de 4 años. Y esta porque están sujetos a un mantenimiento preventivo y correctivo, ¿no? Que hace que su vida útil se alargue y llegue hasta las 10, 12 años, ¿ya? No es por un tema presupuestal, ¿no? En realidad, si bien es cierto, estamos hablando de un tema contable, este tema contable refleja el buen o mal control interno que nosotros le hacemos a nuestros activos. Es decir, refleja la gestión de activos de una entidad, ¿no? Eh, entonces, si hablamos desde un punto de vista contable, ya partimos mal de depreciar un equipo de cómputo en 4 años al 25%, cuando en realidad en promedio debió ser en 10 años a un porcentaje del 10%. ¿Esto qué trae como resultado? Que ustedes apliquen una depreciación acelerada a sus activos, porque lo están depreciando en 4 años. Como si al quinto año van a cambiar esa computadora por otra y la que tienen lo van a dar de baja, cosa que no es cierto, ¿no? Cosa que no es cierto. Entonces, ¿qué sucede? Al aplicar una depreciación acelerada, al cuarto año el equipo de cómputo tiene un valor neto de un sol. Cuando llega a tener valor neto de un sol, pues lo que ustedes hacen es recién ahí pedirle al área de patrimonio que nos indique si ese equipo de cómputo o lo que fuera va a ser siguiendo utilizando o de repente lo van a dar de baja. Y justamente en esta directiva habla acerca de ello, ¿no? Dice, cuando se cuente con un valor en libros de un sol, se interpretará que el activo se encuentra en estado inutilizable o inservible, procediéndose a su baja contable y el registro en cuentas de orden. O que los costos asumidos para seguir utilizándolos son superiores a los beneficios obtenidos al haber concluido su periodo de utilidad o de vida útil. Más que enfocándonos en el aspecto contable de la depreciación, su valor neto de un sol, ustedes tienen que ver la gestión, la administración de recursos llamado activo. Eh, en teoría, si ustedes tienen un valor, perdón, un activo, un valor neto de un sol, quiere decir que está inutilizable, ¿no? O que mantener ese activo me sale más caro que comprarlo, ¿no? Entonces, la idea principal es darle de baja. Claro. Si van al área usuaria, el área usuaria te va a decir, sí, pero si le doy de baja, no tengo plata para comprarte otra computadora. Entonces, lo preferible es mejor tener esta computadora, seguir dándole su mantenimiento correctivo y preventivo hasta que haya presupuesto. Lo cual, caballeros, damas y caballeros, particularmente no estoy de acuerdo porque ustedes ya conocen el aparato estatal, ¿no? El aparato estatal funciona con un presupuesto, ¿no? Y justamente con este presupuesto se estructura o se diseña con tiempo de anticipación, ¿no? Este presupuesto es asignado a cada área usuaria que lo necesita, entre ellos la Oficina de Tecnologías de Información, o la OTI, o la OTIC, o como desean llamarlo en cada una de sus unidades ejecutoras, ¿no? Entonces, estas unidades ejecutoras tienen un presupuesto asignado anualmente, y si no lo tienen la facultad de poder gestionar un presupuesto anual o multianual, que les ayuda con anticipación a poder prever cuánto de presupuesto necesitan en los próximos años, tomando en consideración que sus equipos de cómputo están próximos a estar totalmente depreciados e inutilizables, ¿no? Entonces, se supone que si yo compro en teoría una computadora el día de hoy, sé como área usuaria de tecnología de información, por cuánto tiempo voy a utilizar esa computadora, ¿no? Entonces,
Llegado, estando próximo a dar de baja esa computadora, no voy a esperar el último año de vida útil para recién evaluar si necesito o no necesito presupuesto para poder comprar otra computadora y reemplazarla, ¿no? Tiene que ser eso con tiempo de anticipación, llámese dos, al menos 2 o 1 año mínimo de anticipación para ir presupuestando, de tal manera que cuando llegue el último año de su vida útil, no voy a decir, no tengo presupuesto. Claro, no tienes presupuesto porque nunca lo presupuestaste, ¿no? Y incurres en el otro gasto que es hacer mantenimientos correctivos o mantenimientos preventivos. Claro, ahí váyanse a hacer la pregunta, ¿no? ¿Qué les conviene más? ¿Comprar una computadora o hacer un mantenimiento preventivo o correctivo? ¿No? Ahí tienen que evaluar que los costos asumidos para seguir utilizándolo sean superiores a los beneficios obtenidos, ¿no? Por lo tanto, tendrían que darle de baja y comprarse otra computadora. ¿Ya? Entonces, pero este es desde un punto de vista ya de gestión, que en realidad para eso sirven los números establecidos en tus análisis de cuenta. ¿Ya? Ahora, miren, qué más hay acá respecto a la vida útil, ¿no? ¿Qué más hay con respecto a la vida útil? Eh, vamos a ver. Vamos a ver, miren lo que dice acá, ¿no? Justamente las disposiciones transitorias. A ver, vamos a ver. Transitorias, lo voy a poner. Ya, acá está, disposiciones transitorias. Hay literatura bastante interesante justamente con la evaluación de la vida útil, ¿ya? Esto no se trata simplemente de que eh, yo tenga mi base de datos de mis activos fijos a valor de $1, ¿no? Haga el filtro y envíe ese reporte al área de patrimonio para que ellos evalúen la vida útil. En la realidad, cuando contabilidad hace esto, es decir, cuando coge toda su base de datos, filtra aquellos activos con valor neto de $1, se los envía a patrimonio, no sé si se percatan o no se percatan, pero cada entidad pública tiene una buena cantidad de activos fijos y mucho más una buena cantidad de activos fijos con valor neto de $1. Y no estamos hablando de 1.000 bienes, o 2.000, ni 3.000, ni 4.000, ni 5.000. Estamos hablando de 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 bienes. Entonces, si hipotéticamente contabilidad coge su base de datos, hace el filtro de aquellos activos con valor de $1, posiblemente le salga en promedio unos 10.000 bienes para arriba, ¿ya? 10.000 bienes, ¿no? Cogen su memito, le envían a patrimonio, le dice, por favor, patrimonio, evalúeme la vida útil de estos bienes. Si ustedes se ponen en el lugar de patrimonio y reciben esa solicitud, ¿no? Esa relación de bienes, de 10.000 bienes a valor de $1, ese trabajo de evaluación no se hace de la noche a la mañana, ¿no? Toma bastante tiempo. Yo no estoy hablando de 3 meses ni 6 meses, tal vez mínimo 1 año. Entonces, hay que tener criterio con respecto a qué relación de bienes tenemos que enviar que tengan que estar sujetos a evaluación de la vida útil. Y cuando hablo de tener criterio, me refiero a dos conceptos, ¿ya? Para que no se malinterprete mi terminología. Cuando hablo de criterio, el criterio profesional está amarrado por dos conceptos. Uno, conocimiento y dos, experiencia. Es decir, en base a tu experiencia y al conocimiento contable en normas internacionales de contabilidad respecto al rubro de activos fijos, vas a sacar una conclusión y esa conclusión lo vas a reflejar en el pedido que le vas a hacer a patrimonio. ¿Ya? En base a ese criterio, tomando en consideración tu conocimiento y tu experiencia, ves qué bienes deberían estar sujetos a una estimación de la vía útil por parte del patrimonio. No vamos a agarrar a rajatabla una base de datos, filtrarlos a valor de $1 y lo que salga, enviárselos a patrimonio, ¿no? No, aparte, ustedes tienen que partir del hecho de que cuando ustedes producen información contable y lo reflejan en los estados financieros y en el análisis de cuenta, esa información tiene que ser útil para la toma de decisiones y tiene que haber un costo de beneficio, es decir, el costo de obtener esa información de parte de patrimonio tiene que ser beneficioso, ¿no? Tiene que ser beneficioso. El beneficio que obtengas tiene que ser más alto que el costo de obtener esa información, en este caso por parte de patrimonio. No es simplemente pedir la información porque una directiva me lo dice, ¿no? Tienen que ver
uno de los principios o cualidades establecidas en el marco conceptual referentes a la información financiera, ¿no? El costo-beneficio. Y otro segundo concepto que se amarra a otra característica cualitativa llamada materialidad, ¿no? Ustedes pueden tener una relación de 10.000 bienes a valor de un sol, pero también tienen que ver qué bienes son materiales y merecen la pena estar sujetos a una evaluación de la vida útil. Y les comento esto, ¿por qué? Porque miren, si vamos más acá, miren, ¿qué dice acá, no? Las entidades que a la fecha mantengan elementos de propiedad, planta y equipo cuyo valor en libros contables se encuentren en un sol, ¿sí? Nuevamente, las entidades que tengan propiedad, planta y equipo cuyo valor contable sea de un sol y cuya vida útil adicional estimada es superior a los 2 años, deben reestructurar su depreciación haciendo un recálculo y cuyo importe resultante de comparar la nueva depreciación con la antigua se registrará en resultados acumulados. ¿Ya? Este es un tema un poco técnico, pero lo que va es lo siguiente. Si tú, por ejemplo, adquiriste una computadora y lo depreciaste en 4 años, que es lo más probable que hayas hecho, ¿sí? Lo consumes, ¿no? Año 1, 2, 3, 4 y año 4 te das cuenta que en tus libros contables esa computadora vale un sol, ¿sí? Vale un sol. Tú estimaste desde el año 0 que la computadora lo ibas a utilizar por 4 años, ¿ya? Pero es una estimación y como toda estimación está sujeta a un margen de error, a un margen de error tolerable, ¿ya? Entonces, ¿qué te dice la norma? Perfecto, si tú tienes al 4 año un activo a valor de un sol, llegaste a ese sol porque estimaste que la computadora lo ibas a utilizar durante 4 años, pero tus estimaciones pueden fallar. Entonces, si tú vas a la OTI y le dices, oye, tengo este activo que cuesta un sol, ¿por cuánto tiempo más vas a utilizar este bien? ¿O lo vas a dar de baja? ¿Lo vas a dar de baja? O te va a decir, no, no le voy a dar de baja, lo voy a utilizar. ¿Por cuánto tiempo más lo vas a utilizar? Por 1 año más, por 2 años más. Perfecto, 1, 2 años más, no hay ningún problema. Total, ese 1 o 2 años adicionales forma parte del margen de error de la estimación que inicialmente hiciste de utilizarlo por 4 años. Pero si la OTI te dice, voy a utilizarlo por 3, 4 años más, algo está mal, pues, ¿no? Ya el margen de error es mucho más grande, porque si tu vida útil inicial que ibas a utilizar ese activo era de 4 años, imagínate que al cuarto año el personal de la OTI te diga, voy a utilizarlo por 4 años más. O sea, prácticamente el 100% de la vida útil que estimaste inicialmente estaba mal estimada, ¿no? No lo vas a utilizar por 4 años, sino por 8 años en total. Y no debiste haber depreciado a un 25%, sino a un porcentaje mucho menor, a un 12.5%, ¿no? Aproximadamente, anualmente. Entonces, justamente acá la norma te indica, ¿no? O la directiva te indica que aquellos activos que tengan valor un sol y cuya vida útil adicional estimada es superior a 2 años, de reestructurar la depreciación. ¿Por qué vas a reestructurar la depreciación? Porque tu margen de error de esa estimación inicial de la depreciación estuvo erróneo. Vas a tener que recalcular tu depreciación, ¿no? Y te va a afectar a resultados acumulados. Evidentemente, porque si los primeros 4 años depreciaste, consumiste tu patrimonio, ¿sí o no? Los primeros 4 años, ¿no? El activo que compraste inicialmente era tu patrimonio. Conforme utilizabas la depreciación, consumías tu patrimonio, ¿sí? Al cuarto año lo dejaste en valor 1, tu patrimonio, cuando en realidad tu patrimonio vale mucho más. ¿Por qué? Porque se va a utilizar por más de 2 años. No vale un sol, vale mucho más. Entonces vas a tener que volver a reactivar, a aumentar tu patrimonio y a darle un valor real de acuerdo a lo que el mercado te pueda decir. No tienes que reestructurar la depreciación. ¿Ya? Pero ese es para el caso de aquellas estimaciones que te has equivocado, pues, ¿no? Que no debieron ser por 4 años, sino debe ser por 7 años, por 8, por 10 años, como es el caso de las computadoras. Pero yo les había hablado de otro tema que era la materialidad. Miren, acá dice lo siguiente, ¿no? Siguiente párrafo. Los elementos que estén registrados en cuentas de propiedad, planta y equipo, cuyos importes sean inmateriales. Ejemplo,
carpetas, sillas, mesas, herramientas, entre otros, que al culminar su vida útil, estimada, ¿sí? Y se evidencia que por su estado de conservación podría tener una vida útil adicional, su depreciación acumulada no será objeto de reestructuración. Por ejemplo, ¿no? Tienes un mueble ahí en tu unidad ejecutora. Lo depreciaste por 10 años. Ese mueble te costó, se me ocurre, ¿ya? Se me ocurre, te costó 1.000 soles. Lo depreciaste por 10 años. 100 cada año. Llega el año 10 y tu activo vale 1 sol, ¿sí? Llamas a servicios generales y le dices, oye, tengo este ropero, este mueble, que, que, que me vale 1 sol. Ya lo utilicé por 10 años. ¿Qué hago? ¿Lo voy a seguir utilizando o no? Sí, vas a seguir utilizando. ¿Por cuánto? Ah, por 5 años más. ¿Por 5 años más? ¿Y ahora qué hago? Si la norma me dice que este, si tengo una vida útil adicional a 2 años, voy a tener que reestructurar la depreciación. Sí, claro, vas a reestructurar la depreciación, pero de aquellos activos cuyo importe sea material. Tampoco vas a coger todos los activos y vas a reestructurar la depreciación de todos los activos que vas a utilizar por 2 años adicionales. Entonces, en teoría, si Servicios Generales te dice, ese mueble que le has utilizado por 10 años, lo vas a utilizar por 5 años más, no reestructures la depreciación. ¿Y sabes por qué no vas a reestructurar? Porque el mueble vale 1.000 soles. Y recuerda acá lo siguiente, los elementos de propiedad, planta, equipo cuyos importes sean inmateriales. Tienes que definir de todo tu universo de activos qué propiedad, planta, equipo es material y qué es inmaterial. Para eso tienes que tener un umbral de materialidad, ¿no? Un umbral de materialidad para ver qué cosa merece la pena cambiar la depreciación y qué cosa no. Entonces, tú puedes tener en tu entidad activos de 1 millón de soles, de medio millón de soles, de 100.000 soles, pero también puedes tener activos de 1.000 soles. Entonces, ¿de qué te conviene más evaluar la vida útil? ¿De aquellos que valen medio millón de soles, 100.000 soles, o de aquellos que valen 1.000 soles? Y ahí vas estableciendo tu grado de materialidad, porque de nada me sirve a mí, ¿ya? De nada me sirve a mí evaluar la vida útil de activos que no valen mucho y que modificar la vida útil, la información que obtengan no me va a servir de mucho, probablemente no afecte mi posición financiera, pero sí de aquellos bienes cuyo importe es material, ¿no? Estamos hablando de 100.000, medio millón, 1 millón de soles, ¿no? A eso se refiere la norma. Entonces ahí dicen, si los elementos de propiedad, planta y equipo son inmateriales, ¿ya? Y tienen una vida útil adicional, su depreciación no va a ser objeto de reestructuración. Entonces también tienen que definir qué elementos son materiales e inmateriales. Ahí está el concepto de materialidad. Y el otro concepto que va amarrado es el costo-beneficio, características cualitativas que debe tener toda información financiera. Siempre les digo a mis colegas, a mi equipo de trabajo, cuando ustedes produzcan información, pregúntense primero por qué lo están produciendo. No tanto porque una norma se los dice de manera literal, ¿no? ¿Por qué están produciendo? ¿Te va a ser útil esa información que estás produciendo? ¿Sí o no? Si no es útil, mejor ni lo hagas. Mejor ni lo hagas. No pierdas el tiempo en eso. ¿Me va a ser útil? O sea, ¿va a alterar mi posición financiera y económica? No. Entonces no lo hagas. No, pero quiero tenerlo ahí al centavo, bien cuadradito. No lo hagas, no pierdas tu tiempo. Recuerden que cuando ustedes elaboran estados financieros, tienen que tener una presentación razonable, no perfecta, razonable. ¿No? Entonces sí, pero quiero tener todo cuadrado al centavito. Sí, pero ¿cuánto te va a costar obtener esa información perfecta al centavo? ¿Te va a costar más que el beneficio que vas a obtener de esa información? Sí, me va a costar más. Entonces no vale la pena gastar tantas horas hombres en producir información que al final no te va a ser beneficiosa. Costo, beneficio y materialidad para que el estado financiero sea razonable y no perfecto. ¿Ya? Entonces, esos conceptos deben tomar en cuenta al momento de evaluar un activo. Ahora, para terminar ya esta parte, yo les dije inicialmente que había un concepto de evaluación y otro concepto de revaluación, ¿no? Estamos haciendo la evaluación de la vida útil del activo. La revaluación es
evaluar el valor, ¿no? El valor del activo. Esa es la revaluación. Pero la evaluación de la vida útil es evaluar justamente la vida útil, ¿no? La vida útil de estos activos fijos, que es muy distinto, ¿no? Son dos conceptos totalmente distintos. Entonces, ¿por qué les hacía mención a esto? Miren, cuando ustedes evalúan la vida útil de todo su universo de activos, no tienen que esperar a que ese activo se consuma totalmente y tenga un valor de un sol para recién ser evaluados. O sea, si tú te compras el año cero una computadora, no vas a esperar recién al año 4 cuando vale un sol, para recién evaluarla. Ya no puedes esperar ese tiempo. La idea principal es que cada cierto tiempo esos activos se vayan evaluando. ¿Por cuánto tiempo más lo vas a utilizar? Porque recuerden que cuando lo compraron en el año cero y dijeron que lo iban a utilizar durante 4 años, eso era solamente una estimación. Pero como toda estimación está sujeto a un cambio, ya sea para más o para menos. Entonces, esa estimación que ustedes han hecho inicialmente tiene que estar evaluándose constantemente, no en el último año cuando el valor sea 1. Les comento esto porque muchas veces el área de patrimonio, cuando recibe nuestro listado de bienes patrimoniales a valor de un sol, ¿ya? Este, Suponen o asumen que el responsable de alertarles a patrimonio sobre la evaluación de la vida útil es contabilidad, ¿no? Quien es el encargado responsable de evaluar la vida útil de los activos es justamente patrimonio a través de informes técnicos de las áreas usuarias que manejan ese tipo de familias de activos, ¿ya? Pero contabilidad no es llamado a ser responsable de la evaluación del bien útil y no el área de patrimonio. Evidentemente, ¿qué sucede? Cuando ustedes evalúan la vida útil de todo su universo de activos, ¿ya? Se recomienda que se haga al menos la evaluación una vez al año, pero no es que se evalúe, o sea, no es que se agarre todo el listado de activos que tiene la entidad y comiencen a evaluar, porque imagínense el costo-beneficio de obtener esa información, ¿no? De todos los activos. ¿Qué evaluarían en sí? ¿Qué evaluarían así? Evaluarían siempre y cuando exista algún tipo de indicio que les diga que tienen que evaluar la vida útil. Por ejemplo, ¿no? Ustedes tienen una computadora que iba a ser utilizada por 4 años. Llega el año 2 y no sé, pues pasa un incendio en su empresa y se daña la computadora. ¿Tienen que evaluar la vida útil? Evidentemente que sí. ¿Por qué? Porque tienen un indicio que les obliga a evaluar la vida útil, porque puede que la computadora se utilice por menos tiempo de lo inicialmente estimado. Pero si no hay indicios, no lo evalúen. ¿Ya? Y lo mismo pasa con la revaluación de los activos. Si no hay indicios, no revalúen los activos. No tiene sentido perder dinero y tiempo en evaluar algo en donde no ha habido ni una alteración en el contexto de la unidad ejecutora que te obligue a justamente evaluar el activo. Pero evidentemente, cuando ustedes como contabilidad tienen activos a valor de un sol, a valor neto de un sol, eso sí es un indicio claro, ¿no? De que este activo prácticamente está totalmente inutilizable. Por lo tanto, con ese indicio de que vale un sol, nosotros como contabilidad se lo enviamos a, eh, a patrimonio para que evalúe la vida útil. Pero no es que sea obligación de contabilidad informar de aquellos listados, ¿no? De un sol para que recién patrimonio evalúe la vida útil, ¿no? La obligación principal nace del área de patrimonio. Nosotros solamente servimos como alerta. Nosotros incluso podemos mandarle un listado, no sé, de 50, 100, 200, 300 bienes, y no necesariamente esos bienes va a tener que evaluar patrimonio. El patrimonio, si quiere, puede evaluar mucho más bienes, porque finalmente ellos son responsables de la evaluación de los activos, siempre y cuando haya indicios que le obliguen a evaluar esos activos. Si no, simplemente no se evalúan, no se evalúan. ¿Ya? Cuando venga la auditoría, va a hacer dos cosas en cuanto a la evaluación de activos fijos. Va a preguntar a primero contabilidad, ¿alertaste a patrimonio de que tiene que hacer una evaluación de vida útil? Sí, acá está. Miren, acá está mi documento. Ah, perfecto. Te va a patrimonio, ¿hiciste la evaluación de la vida útil? No, no lo hice. ¿Y por qué no lo hiciste? Porque no tuve indicios de que se tenía que modificar la vida útil. Todo está conforme, todo está operando, está funcionando de acuerdo a lo estimado inicialmente. ¿Me entienden? Entonces,
no todo lo que están acá en la parte literal se cumple así a rajatabla. Tiene que haber un criterio de por medio para producir o no producir la información útil para la toma de decisiones. ¿Ya? Útil para la toma de decisiones. Entonces, a ver, vamos a ver, creo que acá hay una consulta. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué sucede? A ver, ya, para terminar esta parte, colega, de la evaluación de la vida útil, eh, eh, como vimos inicialmente, había un cuadro de depreciación, ¿no? Un cuadro de depreciación, pero era un cuadro referencial, ¿no? Acá está este cuadro referencial, por ejemplo, de equipos de cómputo. Para no estar en esta jarana de estar evaluando la vida útil cada cierto tiempo, cada año, ustedes tienen que establecer desde el año cero la vida útil de sus activos, ¿ya? Tienen que establecer claramente. Y entonces, para ello, qué dice la norma, no? Este es un cuadro referencial, sin embargo, las entidades pueden adoptar vidas útiles distintas, autorizadas con la resolución de alta dirección y justificadas con un informe técnico elaborado por expertos profesionales o técnicos. ¿Ya? Entonces, para ello ustedes lo que tienen que hacer es, en base a su histórico, ¿no? En base a sus análisis de cuenta, ustedes ya saben cuánto tiempo en realidad se han utilizado sus activos. Entonces, en base a ese histórico, ustedes escriben a patrimonio y le dicen, por favor, mira, tú inicialmente me dijiste que las computadoras se utilizaban por 4 años, pero ya lo tengo hace 10 años. Dime la verdad, pues, ¿por cuánto tiempo lo voy a utilizar? ¿Por 4, por 6, por 8, por 10, por 12? Entonces Patrimonio seguramente va a decir, oye, un momento, yo no soy el área especializada, se lo voy a mandar a la Oficina de Tecnologías de Información. Tecnología de Información lo va a revisar y va a decir, ah, se utiliza por 10 años en promedio. Perfecto, entonces hagamos un informe, le llevamos a la alta dirección, que en este caso puede ser el titular de la entidad, o a quien designe, que en este caso también puede ser la Oficina de Administración, y ellos emiten una resolución, ¿no? Y en esta resolución autoricen a modificar la vida útil de todas las familias de los activos. Si antes algo se utilizaba por 4 años, ahora va a ser por 10. Si algo se utilizaba por 10 años, no sé, los bienes muebles, ahora se utiliza por 20 años, ¿no? Cosa que no va a estar evaluando la vida útil constantemente porque ya tienes más claro por cuánto tiempo vas a utilizar el activo. Ahora, ya para terminar, esta directiva se complementa con una resolución que veo, que los voy a mostrar acá, que es la 011-2018, en la cual hace algunas precisiones justamente a la adopción de nuevas vidas útiles, ¿ya? Y justamente están por acá, ¿ya? Y por acá está. Se los voy a mostrar. Mm, Y acá está, ¿no? Miren, acá está. Dice. Esta es una modificación a la directiva 005-2016. Dice, la vida útil es ese periodo durante el cual se espera que un activo esté disponible para su uso, ¿ya? Eh, La vida útil de los elementos de propiedad, planta y equipo pueden asignarse de acuerdo al siguiente cuadro referencial, ¿no? El cuadro que les mostré anteriormente. Sin embargo, las entidades podrán adoptar vidas útiles distintas, las cuales deben ser aprobadas por resolución del titular de la entidad o del funcionario a quien éste designe, que normalmente es la oficina de administración, ¿ya? Lo cual será revelado en las correspondientes notas a los estados financieros. O sea, ya no es necesario que le comuniques directamente a la DGCP. Basta que lo reveles, ese nuevo cambio de adopción de vidas útil, en notas a los estados financieros, cuya carpeta evidentemente va a ser presentada a la DGCP, ¿no? Es la forma en la cual tú vas a comunicar de esta nueva adopción de vidas útiles y te vas a evitar ese gran dolor de cabeza estar evaluando la vida útil de los activos porque tienen valor de un sol, ¿no? Al menos por la parte de contabilidad. Cuando en realidad lo que hiciste fue una depreciación acelerada porque tomaste como referencia un cuadro de depreciación que finalmente no se adapta a la realidad, este cuadro, que no se adapta a la realidad económica de tu entidad, ¿ya? No de todas, no de todas, pero sí de una gran mayoría, ¿ya? Entonces, ese era uno de los conceptos que quería comentarles referente a esta evaluación de la vida útil. A ver, nos comenta, para evaluar, a ver, vamos a ver. Profesor, para evaluar la vida útil se requiere un informe técnico de profesional competente. ¿Qué pasa con los activos fijos materiales que previa su evaluación la vida útil es menor a 2 años?
Miren, la pregunta de Alberto es bastante interesante, ¿no? Cuando ustedes evalúan la vida útil de un activo, indica la norma, acá lo indica, ¿verdad? Y esto es bastante interesante, miren. Pero, gracias por la pregunta. Vamos a ver. Eh, esta pregunta es bastante interesante porque, por lo siguiente, ¿ya? Y acá está, miren. En la directiva 005 recoge la realidad económica en sí, dice. Miren, para estimar la vida útil de un elemento de propiedad, planta y equipo, se considera se considera el nivel de uso, claro, la naturaleza, el mantenimiento, ¿ven? Porque la vida útil aumenta cada vez que le das mantenimiento correctivo y preventivo. Y las condiciones climáticas, ¿ya? Las fuentes de información, lo que pregunta su compañero, vienen a ser pronunciamientos de la Oficina de Control Patrimonial. Claro que el control patrimonial me va a decir, yo no soy experto en ese tema, pero también dice que son estimaciones de los técnicos pertinentes de la entidad. No sé, si alguien que ve muebles, servicios generales, alguien que ve computadoras, la Oficina de Tecnologías de Información. O en su caso, ya, si ellos tampoco no saben la vida útil, se van o recurren a fuentes externas, ¿no? Al fabricante, ¿no? Al que te vendió la computadora o el mueble, al perito, al tasador, etcétera. Pero irse a un tercero, colegas, es un caso ya extremo, extremo. ¿Por qué? Por ejemplo, un colega me llamaba, me decía, nosotros tenemos libros que recibimos de distintos autores, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, creo un libro, lo dejo en la Biblioteca Nacional, y le dejo varias copias y me dice, ¿cómo taso estos libros? Yo le digo, bueno, haz un aproximado, ¿no? Ve al mercado y pregunta cuánto te dan por un libro de un autor que no es muy conocido en el mercado, ¿no? Posiblemente sea el costo del libro sea el costo de reproducir ese libro, el costo de imprimir ese libro. Ahora mi pregunta es, ¿necesito un tasador? ¿Necesito un especialista para que me evalúe ese libro? No, pues no. O sea, tienes que ver la naturaleza del activo que estás tasando para ver si requieres de un externo, de un perito, de un tasador, o simplemente necesitas de un técnico de tu entidad, de un personal de patrimonio, que entra al Google, lo googlea y más o menos, en base a un criterio, ellos, criterio me refiero, que tenga conocimiento y experiencia en el tema, pueda tasar ese activo, ¿no? Ese activo sujeto a una estimación de la vida útil. ¿Ya? Entonces, no necesariamente tienes que ir a un externo, a un perito, fabricante o tasador. Puedes tranquilamente estimarlo con la opinión, un informe de un técnico pertinente de la entidad o con pronunciamiento de la Oficina de Control Patrimonial. ¿Ya? Y acá dice, ¿no? Las entidades revisarán obligatoriamente la vida útil de los elementos de propiedad, planta y equipo en la oportunidad en que la Dirección General de Contabilidad Pública lo disponga. ¿Sí? Eso fue más o menos en el año 2014, cuando la DGCP nos pidió que evaluemos la vida útil de los activos inmuebles. Sin embargo, podrán revisar dicha vida útil en forma voluntaria, antes de la oportunidad establecida. Normalmente es cada año, ¿ya? Es lo más recomendable, porque va a venir auditoría, te va a decir, oye, ¿lo has evaluado? Sí, lo he evaluado, pero he visto que todo está ok, no va a cambiar la vida útil de mis activos, están funcionando correctamente, no estoy por eso modificando la depreciación. Entonces el auditor va a decir, ah, genial, ok, tienes un buen control interno. Más que el asunto contable, al auditor lo que le interesa es control interno. Un buen control interno tiene un buen reflejo contable. ¿Ya? A ver, vamos a ver. ¿Y qué pasa con los activos fijos que previa evaluación de su vida útil es menor a 2 años? ¿Se reestructura la depreciación? No se reestructura, colega, porque recuerda que la depreciación es una estimación. Entonces, que tu estimación tenga un margen de error de 1 o 2 años, no hay problema. Es parte del margen de error de una estimación. Por algo se llama estimación. Si superase los 2 años, sí el margen tolerable de error va a tener que ser ajustado, ¿no? Por lo tanto, tienes que reajustar la depreciación. Tienes que reajustar la depreciación eh, eh, durante el tiempo adicional que tú piensas utilizar. ¿Ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado, ver si estás frente a un cambio en la estimación de la depreciación o estás frente a un error. ¿Ya? Entonces, para evitar incurrir en errores, lo recomendable es que ustedes vuelvan a evaluar la vida útil de las familias de activos que ustedes tienen en su poder, ¿no? Y en base a una resolución administrativa o de la entidad, pueden modificar esa vida útil. De preferencia que sea para más, ¿no? Porque se utiliza en realidad más del tiempo que está establecido en esta tabla referencial de la directiva 005.
¿no? Entonces, con eso se evitarían estar haciendo recálculos, afectación a resultados y lo peor de todo, ¿no? Acudir al saneamiento contable, que es lo que está pasando actualmente con muchas entidades. Bien, ¿alguna consulta, colega, que tuvieran al respecto de lo que hemos comentado hasta el momento, adicionalmente? Bueno, bien, entonces espero que la charla haya sido entendible y nada, creo que tal vez si se puede en la tarde voy a ver unos temas relacionados con la NIC SP1, presentación de estados financieros. Ya hay unas temáticas bastante importantes que me gustaría compartir con ustedes. Aparte que ya estamos próximos a la presentación de los estados financieros, ¿no? Del mes de junio 2023. Creo que tenemos hasta el 18 de agosto, ¿no? De este año para presentar la información semestral. Y hay unas premisas, ¿no? Pinceladas que hay que tomar en consideración justamente para la elaboración de estos estados financieros semestrales. Bueno, les agradezco a todos por su presencia en esta charla y nos vemos, espero que en la tarde o si no, hasta la próxima semana. Gracias a todos por su asistencia y voy a estar colgando en una hora el video del día de hoy. ¿Sí? Bien, colegas, muy agradecidos a todos por su participación. Buenos días.